¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Un cordial saludo. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes. En esta ocasión para tratar un tema que les había dicho ya incluso hace algunos meses que quería yo considerar, y es acerca del tema de la apostasía. La apostasía yo lo veo como algo que son las cosas profundas de Dios, o sea, analizar realmente lo que significa la apostasía. Es algo complejo, pero yo espero que con los textos y con la información que maneje podamos reflexionar al respecto. ¿Y qué mejor que empezar dando una definición que puede ser elemental, una definición de internet o de un diccionario que define, ¿no?, la apostasía como el abandono a una religión, el abandono a ciertas creencias, pero de ahí que haya una confusión muy fuerte entre la gente por las enseñanzas, ¿no?, que en este caso dan las organizaciones religiosas. Por eso en este video quiero analizar lo que es la apostasía y lo que no es, lo que implica y lo que no. Entonces, muy bien, entonces esta es la definición, ¿no?, básica de apostasía. Y se confunde muy comúnmente se puede confundir este término por todo lo que podemos nosotros analizar, pero sí me gustaría que analizáramos de entrada tres pasajes de la Biblia, tres textos. Aquí, por ejemplo, podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. El ejemplo del apóstol Pablo aquí en Hechos 26, 4 al 6. Que dice: y en primer lugar, por lo que hace al tenor de vida que observé en Jerusalén, desde mi juventud entre los de mi nación, es bien notorio a todos los judíos. Sabedores son de antemano, si quieren confesar la verdad, que yo, siguiendo desde mis primeros años la secta o profesión más segura de nuestra religión, viví cual fariseo. Y ahora soy acusado en juicio por la esperanza que tengo de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Vemos cómo él está mezclado, como él lo nombra, ¿no?, como una secta, esa religión de fariseo, y él al darse cuenta del camino erróneo que tenía, tomó el rumbo adecuado. Es como nosotros, ¿no?, todos los que fuimos testigos de Jehová, de alguna manera, ¿no?, podemos nosotros analizar esto, y es muy notorio, ¿no?, que al principio, ¿no?, nos prometieron un camino correcto, es como si fuéramos en un camión, en un tren, pero que vemos que ya está cambiando de rumbo. Entonces nosotros tenemos que bajar de ese camión o de ese tren, porque ya no vamos para ese rumbo donde nos está llevando ese tren o ese camión. En este caso, ese tren o ese camión representa a las organizaciones religiosas en general, y fue lo que hizo Pablo, ¿no?, dejar eso. Dice: y ahora soy acusado en juicio por la esperanza que tengo de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. O sea que no es lo mismo, ¿verdad? La apostasía en realidad es abandonar a Dios, abandonar los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, la obediencia a Él, no abandonar alguna organización religiosa. Teniendo muy claro esto, sí me gustaría, ¿no?, que varios de los testigos de Jehová que pudieran estar viendo este video, analizaran, se reflexionaran estas cosas, porque he tenido pláticas yo con mis familiares testigos o con mis excompañeros testigos, y se han quedado pensando. Algunos pueden pensar de mí, ¿no?, que pues yo soy un apóstata, y en efecto, ¿no?, en efecto soy un apóstata, porque he abandonado la religión de los testigos de Jehová, y anteriormente pues la religión católica. Eso es la apostasía, ¿no?, según la definición del diccionario, pero no soy un apóstata en el sentido de que he abandonado los mandamientos de Dios, esforzarme por cumplir las leyes de Dios. Y pues sí, una manera, ¿no?, una labor que pudiéramos considerar de enseñanza es precisamente esta, dando a conocer a todos ustedes esta información de la manera más precisa, ¿no?, porque como les he comentado, son las cosas profundas de Dios. Y cierto, ¿no? Varios de ellos me da gusto porque los he dejado analizando a mis familiares, algunos hermanos, pero pues otros, como le digo, pensarían de mí que soy un apóstata y que estoy dejando a Dios. Ellos no notan la diferencia entre abandonar una religión y abandonar a Dios. Es muy difícil. Yo en este caso puedo comprender a un testigo de Jehová, pero un testigo de Jehová no me puede comprender a mí. Y sobre todo, ¿no?, a mí me gustaría saber qué piensan ahora varios de ellos, de mí. Todos los que me vieron comentar en una reunión, todos aquellos que me vieron dar un discurso en alguna congregación, todos aquellos que me vieron predicar, que me acompañaron a un estudio bíblico, qué pensarán, ¿no?, en este aspecto de mí, porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo solamente tener una idea
a analizar a profundidad todo esto, ¿no? Ellos pensarán que soy un apóstata, otros quizás se quedarán reflexionando, y son muchas cosas. Lo manejo así como apóstata porque para la mayoría de los religiosos es abandonar a una organización, pero hay mucha diferencia, no hay que confundir a Dios con la religión, ni a las organizaciones con Dios. Tampoco hay que confundir la religión con la Biblia, son cosas totalmente diferentes. Entonces es analizar eso, ¿no? En resumen, la verdadera apostasía es el abandono a los mandamientos de Dios, el abandono a las leyes de Dios, el abandono, ¿no?, a la obediencia a Dios, el desobedecer a Dios, pero vamos a analizar de qué manera, porque no precisamente toda la desobediencia se podría considerar apostasía. Hay gente que desobedece por ignorancia, no conocen a plenitud las cosas, aunque la gente en general, ¿no?, como dice el apóstol Pablo, hace por naturaleza las cosas de la ley. No siempre es así. Hay veces que necesitan un conocimiento más profundo, ¿no? La gente en general a veces sabe que es malo y lo hace. Entonces aquí nosotros podemos analizar también para tener un concepto más claro, ¿no?, de lo que viene siendo este, la apostasía. Podemos empezar con breves explicaciones al respecto. Y es, por ejemplo, aquí estoy, vamos a leer Colosenses 2.8. Dice, cuidado, quizás haya alguien que se los lleve como presa suya, mediante la filosofía y el vano engaño, según la tradición de los hombres, según las cosas elementales del mundo y no según Cristo. O sea, debemos, ¿no?, dirigirse más hacia la levadura, ¿no?, hacia las tradiciones humanas y las enseñanzas. También nosotros podemos leer aquí, igual de Mateo, para tenerles, digo, una introducción a lo que estamos analizando. Mateo 15, 7 al 9 dice, hipócritas, aptamente profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. En vano siguen adorándome, porque enseñan mandatos de hombres como doctrinas. Ahí es donde entra precisamente el distorsionar el concepto de apostasía. Son enseñanzas de hombres. El distorsionarlo, ¿no? Desde el hecho de distorsionarlo. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos tener en cuenta. Por ejemplo, aquí ya que estoy aquí en Mateo, puedo leer aquí. Dice Mateo 12, fíjense cómo dice aquí, Mateo 12, 30 en adelante dice, el que no está de parte mía, contra mí está, y el que no recoge conmigo, desparrama, ¿verdad? O sea, aquí está muy clara la información, el que no está de parte mía, contra mí está, y el que no recoge conmigo, desparrama. Quiere decir, o estamos a favor del Cristo, o estamos en contra de él. Dice, por este motivo les digo, toda suerte de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Por ejemplo, a cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, no, ni en este sistema de cosas, ni en el venidero. O sea, quiere decir atentar con premeditación, alevosía y ventaja contra el Espíritu Santo de Dios. Digamos que la energía, la fuerza más poderosa para haber creado todo lo que existe, ¿no? Desde el ser humano, todo, ¿no? El sol, el mar, el agua, imagínense para crear el agua. O sea, y eso es estar en contra de él. Y vamos a analizar más textos y los vamos a ir relacionando. Porque, por ejemplo, aquí también podemos ver otro que se encuentra aquí en Hebreos. Es Hebreos 10:26 dice, porque si voluntariosamente practicamos el pecado, después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya sacrificio alguno por los pecados, sino que hay cierta horrenda expectación de juicio y hay un celo ardiente que va a consumir a los que están en oposición. O sea que aquí nos queda muy claro todo esto, ¿no? Si voluntariosamente practicamos el pecado, y puede ser cualquier pecado. O sea, eso de la apostasía puede ser cualquier pecado. No sé, la fornicación, la idolatría, que es comúnmente, ¿no? Porque la idolatría incluye codicia, incluye muchas cosas la idolatría. Todas las obras de la carne, ¿no? Que de hecho se citan aquí en Gálatas. Vamos a ver en Gálatas. Gálatas 5:19 en adelante. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son fornicación, inmundicia, conducta relajada o desvergonzada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras,
diversiones estrepitosas y cosas semejantes a estas. Por eso dice aquí: en cuanto a estas cosas les aviso de antemano, de la misma manera como ya les avisé que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos todo esto, ¿no? Cómo se desarrolla. Y en pocas palabras no es lo contrario, ¿no? Al fruto del espíritu. Vemos todo esto, que se llega a ser una idolatría, una codicia muy fuerte, va apartando a la gente de los mandamientos de Dios y por ende lo abandonan. Y luego peor tantito, ¿no? Cuando hablan en contra de él. Por eso ahí también aquí hay otros textos que también me gustaría compartir con ustedes. Están en Pedro. Están aquí en la segunda de Pedro 2:20 al 22. Dice: ciertamente sí, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por un conocimiento exacto del Señor y Salvador Jesucristo, se envuelven de nuevo en estas mismas cosas y son vencidos, las condiciones finales han llegado a ser peores para ellos que las primeras, porque mejor les hubiera sido no haber conocido con exactitud la senda de la justicia, que después de haberla conocido con exactitud, apartarse del santo mandamiento que les fue entregado. Les ha sucedido el dicho del proverbio verdadero: el perro ha vuelto a su vómito y la cerda bañada a revolcarse en el fango. Muchos lo sienten como muy pesado este texto, pero es una realidad. Es una realidad. No todo el que se sale, y los testigos de Jehová tienen erróneo ese pensamiento, no todo el que se sale de la organización de los testigos de Jehová es para hacerse una mala persona. Muchos sí, de hecho la mayoría. Ajá, pero no todos, no todos. Hay gente que se le cose aparte, ¿no? Así como hay testigos de Jehová o adventistas o mormones, ¿no? O evangélicos que se les cose aparte, también hay personas que salen de la religión y se les cose aparte. No quiere decir que juntos pero no revueltos, ¿no? Cada quien de aquí para allá, una brecha muy fuerte, ¿no? Porque ellos sí quieren realmente realmente adorar, ¿no? Porque es la función, ¿no? Que tenemos que hacer, que yo una vez, ¿no? Incluso externé, ¿no? Los mínimo al menos 3 grupos que existen, ¿no? Las personas que se esfuerzan, ¿no? Que las personas que se esfuerzan, pero que siguen adoctrinados, ¿no? Bajo un régimen. Los que abandonan, para salirse a disfrutar de la vida, como ellos lo llaman, al libertinaje, y otros que sí realmente a vivir la vida correcta, la doctrina sana. Y sí, esa vez, vi un comentario de eso, si no nadie contestó, porque así es la situación, ¿no? No es tan fácil, que le digan a la gente sus verdades, ¿no? Porque sí, muchos no digo, muchos siguen siendo personas bien inculcadas, porque sí es de bien saber que sí, todos los que fuimos testigos de Jehová, si llegases a valorar lo que finalmente Dios hace por ti, porque detrás de toda religión está Jehová Dios o Yahvé Dios, y también está Satanás, sea para bien o para mal. Podemos hablar, ¿no?, más adelante de ese tema de la red barredera, o sea, cómo Dios se vale de la religión para refinar, ¿no?, a buenos siervos, a buenos siervos de él. Entonces podemos ver aquí cómo habla fuerte la Biblia aquí, ¿no? Y a muchos sí les cala, ¿no? Les cala este texto, ¿no? Como si les jalaran los cabellos, ¿no? El proverbio verdadero, ¿no? Que el perro ha vuelto a su vómito y la cerda bañada a revolcarse en el fango, porque se sienten ofendidos, ¿no? Pero si en ese caso están así, ¿no? Como dice: al que le quede el saco, que se lo ponga, ¿no? Pero también hay cosas así, hay gente que no, hay gente que sí es humilde, que sí eran testigos sinceros, como por ejemplo una persona, esa vez a lo mejor sí me pasé, ¿no? Pero una persona estaba comentando acerca de que para él no era esto de predicar siempre, o de obedecer, ¿no? Es que está distorsionado todo eso. No vamos a obedecer a una organización. Ustedes o tú puedes predicar donde estés, puedes predicarle a tus vecinos, a tu familia, amigos, a conocidos, puedes predicarles, y los testigos de Jehová normalmente no sé en otros países, pero aquí imponen mucho en las mañanas, ¿no? Ahorita por lo de la pandemia, pero normalmente en las mañanas, como un régimen, pero la predicación es a la hora que tú puedas. Entonces esa persona decía: yo no voy, esto de estar predicando no es lo mío. Sí, yo le dije: entonces, francamente, si nosotros no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, que en este caso es por decir la predicación, no servimos para vivir. No servimos para vivir en el nuevo paraíso. O sea que son cosas que hay que tener en cuenta, y no son cosas que hay que desaprender. La predicación es bíblica, pero no le vas a rendir a ninguna organización. Tú puedes predicar individualmente, o si ya tienes algún grupo formado, también se puede, ¿no? O sea que son cosas así que sí, la gente le cala porque ya lo quedaron aburridos y realmente no les gustaba. Y yo he hecho la prueba de eso.
gente que le quitan el cargo, el privilegio, ¿no? Como ellos lo llaman, de precursores, les quitan el cargo de precursores y ya no hacen sus 70 horas como precursores regulares. Un precursor regular, para los que no sepan, es un testigo de Jehová que dedicas aproximadamente 70 horas a la predicación. Ahí también hay auxiliares que dedican 50, o a veces que en campañas especiales, como ellos lo llaman, dedican 30 en ese mes, 30 horas en ese mes, 30 horas al mes a la predicación. Se me hace bastante aceptable, pero lo podemos hacer desde la comodidad, ¿no? De nuestras circunstancias. Eso puede ser, ¿no? Incluso, como les he dicho, ¿no? Que ustedes me puedan ayudar a compartir estos videos si conocen a testigos de Jehová que hayan tenido problemas o que estén dudando, incluso sinceros, para que vayan viendo todo esto y también tengan una opinión, ¿no? Se forjen una opinión de todo esto. Y si hay gente también igual, ¿no? Que por ejemplo aquí segunda de Pedro 3:2 al 4, bueno, del 3 y 4 dice, porque ustedes saben esto primero, que en los últimos días vendrán burlones con su burla, procediendo según sus propios deseos y diciendo, ¿dónde está esa prometida presencia de él? Pues desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas continúan exactamente como desde el principio de la creación. Fíjense, estas personas con cuánta ignorancia pueden pensar esto, ¿no? Que todo sigue igual y la gente no, o sea, hace tiempo estuve un roce con una persona aquí porque se aferraba y no edifican, porque como yo les dije, él hablaba mucho, ¿no? Me criticó mucho acerca de mi análisis de la conmemoración, pero ellos no tienen los pantalones, ¿no? O las agallas de siquiera mostrar su voz aquí para dar un video y no voy a decir dar la cara, pero dar la voz. En este caso para que veamos, ¿no? Veamos cómo usa la Biblia, para que veamos si tiene el valor, ¿no? De exponerse de esta manera, de exponer su experiencia y muchas veces solo se escuda, ¿no? En el anonimato, en los comentarios. Y sí, me estaba insistiendo mucho. Creo que yo hasta ahorita he mostrado una actitud, ¿no? Respetuosa para con ustedes y ustedes para conmigo. Que de hecho, ¿no? Como digo, tenemos que tener discrepancias, cada quien lo puede ver de un punto de vista, pero antes que nada la humildad mental que nos va a permitir tener más conocimiento de las cosas. Entonces sí, yo les invito, ¿no? A eso, ¿no? Que si hay alguna persona así que tenga, ¿no? Como algo así que quiera tener como algún roce o eso, puede más bien hacer un video aquí y yo ya les avisaría, ¿no? A los que me están apoyando en este canal para que también vean ese video. Esa sería una buena situación, ¿no? Que viéramos cómo manejan la Biblia, que viéramos el conocimiento que tiene de manera concreta, ¿no? Ya en este caso así. Porque si hay cosas ahí, esa persona sí era burlona, ¿no? Respecto a la Biblia. Entonces todas esas cosas yo respeto y he conocido muchas personas, incluso de barrio, pero que respetan, son respetuosos a la palabra de Dios, aunque ellos mismos no sigan los principios bíblicos. Pero así es, ¿no? Así es esta situación. La base de todo es el respeto y antes que nada la humildad, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos analizar aquí, si hay burlones así, entonces esos burlones, como dice aquí, no les espera todo esto, ¿no? Y en realidad ahorita mucha gente ha cambiado por la situación de la pandemia, están viendo cosas más, o sea, están viendo cómo se llevan a cabo, ¿no? Todo lo que Jesucristo profetizó, ¿no? En Lucas 21 y en Mateo 24 y lo de Apocalipsis, ¿no? También del apóstol Juan y de Pablo, ¿no? A Timoteo. Todo eso de que se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar, pero vemos la realidad. Todo esto es una trampa, ¿no? Porque lo del fin, ¿no? Como siempre se ha insistido con el fin y con el fin y con el fin, todo eso es lo que tiende a que la gente haga todo eso, a ir más allá de lo que está escrito, las religiones, como doctrinas, ¿no? Como las cronologías o incluso, ¿no? De que se esperaba que en el siglo XX viniera el fin de este sistema y en el 70, ¿no? Desde el 70 y luego que a lo mucho en el 2000 y ya han pasado 50 años desde el 70 y 20 desde el 2000 y esto sigue, ¿no? Porque realmente dice la Biblia es muy clara, ¿no? Dice que respecto a aquel día nadie sabe la hora ni el día. Entonces si alguien está hablando de más, quiere decir que es un apóstata. Y aquí eso lo dejó bien claro el apóstol Pablo también. Aquí en Gálatas 1:8 y 9 dice, sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo les declarara como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas, sea maldito. Como hemos dicho más arriba, también vuelvo a decirlo ahora, sea quien sea que les esté declarando como buenas nuevas
algo que vaya más allá de lo que aceptaron, sea maldito. Entonces lo que les aplica, ¿no? Desde los líderes religiosos de la antigüedad hasta los líderes religiosos de ahora, ¿no? Todo esto es a lo que Pablo se refería a la verdadera apostasía. Esa es la verdadera apostasía. Y también podemos analizarlo aquí en Judas. Por eso les digo que preparé varios textos para darles un buen video a ustedes. Tratarme de esforzarme para que la información, ¿no?, quede clara. Aquí es Judas, vamos a leer. Fíjense, desde el 5 dice: deseo recordarles, a pesar que saben todas las cosas, de una vez para siempre, que Jehová, aunque salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no mostraron fe. Y todos ustedes lo saben, ¿no? Todo lo que sucedió con los idólatras, ¿no? Los 3000 idólatras del becerro de oro. Y luego los que cayeron, ¿no? Que ahí se dice números que fueron veintitantos mil, ¿no? Ahí se habla de todo eso por la idolatría, por la inmoralidad sexual, por la desobediencia. Dice: y los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación, los ha reservado con cadenas sempiternas bajo densa oscuridad para el gran día, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, después de que ellas de la misma manera como los anteriores hubieron cometido fornicación con exceso e ido en pos de la carne para uso contranatural, son pues puestas delante de nosotros como ejemplo amonestador, al sufrir el castigo judicial de fuego eterno. Claro que van a estar a un juicio, pero si pesa más lo malo que lo bueno, pues ya sabemos, ¿no? Dice: de igual manera, no obstante, estos hombres también, entregados a sueños, están contaminando la carne y desatendiendo el señorío y hablando injuriosamente de los gloriosos. Pero bueno, aquí quería citar yo del 18. Citamos del 11. Dice: ay de ellos, porque han ido en la senda de Caín y por la paga se han precipitado en el curso erróneo de Balaam y han perecido en el habla rebelde de Core. Y aquí sí quisiera yo resaltar esto, ¿no? Porque realmente ahorita dicen esto, ¿no? Se puede hablar mal de los pastores, ¿no? O pues del clérigo, del sacerdote, de los ancianos y eso, pero como la religión, es la enseñanza falsa, la doctrina dañina. Pero en este caso aquí Core sí hablaba contra los que Dios había elegido, contra los que Yahvé Dios había elegido. Entonces ahí sí fue algo fuerte, ¿no? Y se opuso a él, ¿no? Porque esa es la verdadera también apostasía. Miren, por ejemplo, aquí hay un texto. 26, 9 de Números. Dice: y los hijos de Eliab, Nemuel y Datán y Abiram. Datán y Abiram fueron hombres convocados de la asamblea que entraron en lucha contra Moisés y Aarón, o sea, contra los elegidos de Dios, que entraron en lucha contra Moisés y Aarón en la asamblea de Coré, cuando entraron en lucha contra Jehová. Ellos sí fueron también unos verdaderos apóstatas. Coré y ellos. El pueblo israelita, ¿no? Que incluso Dios le dio su acta de divorcio, ¿no? Entonces todos ellos sí, es la apostasía, el abandonar, ¿no? Y no solamente el abandono, sino el rebelarse, burlarse de la palabra de Dios, burlarse de Jesucristo, burlarse de Dios, ¿no? Como veíamos más atrás, ¿no? El pecado imperdonable, ¿no? El que blasfeme. Entonces podemos nosotros analizar pues estos temas que son dignos de interés. Luego aquí también, en el 17 aquí mismo de Judas, dice: en cuanto a ustedes, amados, recuerden los dichos que han sido declarados previamente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que ellos solían decirles: en el último tiempo habrá burlones, que ya leímos, que procederán según sus propios deseos de cosas impías. Estos son los que hacen separaciones, hombres animales, que no tienen espiritualidad. ¿Verdad? Aquí lo vemos, pues, pero ustedes han sido edificándose sobre su santísima fe y orando con Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios. Eso es lo contrario a la apostasía. Mantenerse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con vida eterna en mira. Es lo contrario a mantenerse en el amor de Dios. Es la sana doctrina. La apostasía, abandonar los mandamientos de Dios, abandonar la sana doctrina y aunado a eso hablar mal del Creador, hablar mal de Jesucristo o burlarse, ¿no?, de la palabra de Dios. Y les digo, también cualquier otro pecado que sea con premeditación, alevosía y ventaja también puede incurrir en todo eso, ¿no?, de lo que va llevando al abandono de las leyes de Dios, porque también aquí podemos ver nosotros de Hebreos, aquí en Hebreos 6:4 en adelante, dice: porque es imposible, tocante a los que una vez por todas han sido iluminados y han gustado la dádiva gratuita celestial y han llegado a ser participantes de Espíritu Santo y que han gustado la excelente palabra de Dios y los poderes
del sistema de cosas venidero, pero que han caído en la apostasía. Es imposible revivificarlos otra vez al arrepentimiento, porque de nuevo fijan en un madero al Hijo de Dios para sí mismos y lo exponen a vergüenza pública. O sea, aquí podemos analizar todo eso. También Judas murió como el hijo de la destrucción. Y en que también Ananías y Zafira fueron fulminados por el Espíritu por ocultar, ¿no? Parte del dinero. Ya sabemos, ¿no? El relato de Hechos de Apóstoles. Y de hecho podemos analizarlo, ¿no? También es básicamente desde el principio, ¿no? Por ejemplo, aquí en Génesis 2:16, bueno, 2:15 dice: y Jehová Dios procedió a tomar al hombre y establecerlo en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre: de todo árbol del jardín puedes comer de él hasta quedar satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. O sea, le dio una sentencia y Adán apostató, Adán abandonó el mandamiento de Dios. Entonces era un mandamiento sencillo y razonable. Entonces digo, nosotros podemos aquí analizar también incluso, ¿no? Cómo podemos ver otro punto en que consideren a la apostasía como algo falso. Por ejemplo, aquí en Hechos de Apóstoles 21:21. Dice aquí Hechos de Apóstoles 21:20, dice: pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles. Aquí se le hablaba a Pablo a apostatar de Moisés, a abandonar, ¿no? Las leyes de la Torá, ¿no? Del Pentateuco, de los primeros 5 libros, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, porque muchas cosas sí se abolieron, ¿no? Con el sacrificio redentor de Cristo Jesús, como la circuncisión. Entonces aquí se habla de apostatar, ¿no? Pero en falso, porque al contrario él seguía la ley del Cristo, no podía apostatar. Pero ahí se habla de apostasía y también incluso, ¿no? Lo podemos analizar aquí en los Tesalonicenses. La segunda a los Tesalonicenses 2:2. Segunda a los Tesalonicenses 2:3. Segunda a los Tesalonicenses 2:3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. O sea, todo eso vean cómo si es bíblica, ¿no? La palabra apostasía, pero en general, como les digo, es eso, ¿no? Abandonar los mandamientos de Dios, oponernos, como dice Jesucristo: el que no recoge conmigo desparrama, oponernos, ¿no? Así como Datán, Abiram y Coré, ¿no? Se opusieron a Moisés y Aarón cuando se opusieron a Jehová, porque ellos sí eran verdaderamente siervos de Dios elegidos. Y ya bueno, ya vimos lo que significa, ¿no? Dice que cualquiera que se adelante a la doctrina, que también viene eso, ¿no? Se adelanta a la doctrina, lo dice: nunca lo reciban en casa ni le digan un saludo. Y muchos, ¿no? Vemos cómo las religiones se han adelantado a la doctrina sana. Y de hecho eso ya está profetizado, todo esto que les digo de la apostasía. Porque por ejemplo también en Hechos 20, aquí en Hechos 20, 29 y 30. Fíjense lo que dice. Dice: yo sé, aquí habla también Pablo: yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos opresivos y no tratarán con ternura al rebaño. Y eso es muy común. Se enseñorean, y de entre ustedes mismos se levantarán varones y hablarán cosas aviesas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Y eso es lo que se está viendo. Todo esto es lo que se está viviendo en cualquier religión, incluso grupo, porque debe de salir también de los grupos pequeños que se están desarrollando, ¿no? Incluso podemos analizar también aquí, déjenme ver si ese texto lo encuentro, donde les dice Juan, ¿no? Les dice así: niñitos, dice: niñitos, es la última hora, y así como han oído que el anticristo viene a una hora, ha llegado a haber muchos anticristos, del cual hecho adquirimos el conocimiento que es la última hora. Es bueno, se lo leí, ¿no? Pero el que quiero enfatizar es el 19. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nuestra clase, porque si hubieran sido de nuestra clase habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se mostrara a las claras que no todos son de nuestra clase. En este texto hay una confusión también muy grande en los testigos de Jehová, porque ellos dirían que yo salí de entre ellos porque no era de su clase. Podríamos verlo al revés, ¿no? Que me vea muy vanidoso: salí de ellos porque ellos no eran de mi clase. Porque la clase verdadera es la doctrina sana,
la doctrina saludable. Entonces eso es a lo que nosotros debemos de entender. Por eso yo les dije hace rato, ¿no? ¿Qué dirían ellos? Ellos malinterpretarían este texto y ¿qué dirían de mí? Dirían, no, sí, pues por eso se fue. Porque a lo mejor anda haciendo cosas malas. Porque esos sí son jueces, ¿no? Jueces de todo mundo. Enjuician a sus propios hermanos, ¿no? Por eso yo les diría, ¿qué pensaría de mí, no alguien? Es impresionante eso. O sea, sí les causa una fuerte conmoción saber de eso, ¿no? Que alguien ya no está dentro de la organización. Más si nos veían celosos, ¿no? Pero es lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo era muy celoso y por eso después Jesucristo lo llevó a la doctrina sana. Entonces lo mismo puede hacer Dios con nosotros, ¿no? Y que de hecho, ¿no? He visto en otros videos, ¿no? Que sí se ataca mucho, ¿no? A la organización. Yo preferí y les he aconsejado, ¿no? Que no se haga, si no les están dando la razón de que son la religión verdadera y eso no es cierto. Eso no es verdad, ellos no son la religión verdadera. Pero si se ataca tanto, les están dando la razón. Yo, en ese aspecto, no, yo resalto, ¿no? Las cualidades que aprendí dentro de la congregación y aunque he desaprendido muchas cosas ahora, de los testigos de Jehová, sí hay cosas que se conservan, porque sobre todo cuando se habla de principios bíblicos, cuando se habla de la predicación, de los mandamientos de Dios, ¿no? Esas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué pensarían ellos de mí, no? Que me fui a la perdición, ¿no? O si me veían enseñando a las personas de ley, ya no le hagan caso, ¿no? Porque es una apóstata, ¿no? Pero no, o sea, ellos, ¿qué dirían ellos? Todos los que me vieron en un momento celoso, como les digo, los que me oyeron dar un discurso público o una asignación, ¿no? De entre semana, o los que me oyeron comentar o me acompañaron al servicio o algún estudio bíblico. ¿No? ¿Qué dirían de mí? Es interesante todo eso, ¿no? Pero les digo, varios se han quedado pensando, les cuesta trabajo digerirlo. Por supuesto, tampoco para mí no fue fácil al enterarnos de todo esto. Es como si a alguien le dijeran que su mamá no es su madre, ¿no? O sea, es complejo todo esto, ¿no? No es fácil de asimilar, es poco a poco. Y por eso yo a la gente que le habla a mi familia o a otros, a compañeros, ex testigos, a compañeros, bueno, fueron mis compañeros en la religión, les hablo poco a poco poco a poco, porque es sin duda, así va abandonando. Fíjense, voy a leer un pasaje que es muy citado por los testigos de Jehová. Y aquí está mismo, ¿no? Unos versículos arriba. Dice, no estén amando al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la exhibición ostentosa del medio de vida de uno, no se origina del Padre, sino que se origina del mundo. Además, el mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y cuando nos empezamos a relacionar con los testigos de Jehová, no pensábamos que todos eran personas ordenadas, rectas, ¿no? Amantes de la palabra de Dios. Hacedores sobre todo, no nada más amantes de la palabra, oidores y hacedores. Y vemos aquí al leer esto, vemos como varios tienen esos deseos, ¿no? De usar ropa ostentosa, que sí amen profundamente, ¿no? Los zapatos, ¿no? Sobre todo las mujeres, o cosas así, ¿no? La exhibición ostentosa, el lujo, el dinero en exceso, ¿no? O sea, que todas esas cosas, y uno va diciendo, no, pues definitivamente la mayoría de las religiones. Y yo porque nada más estuve en los testigos de Jehová, pero a mí, ahora que lo veo, me hubiera gustado a mí estar en los adventistas o en los mormones o en la luz del mundo para comparar y ver la diferencia, ¿no? Que sí, los testigos de Jehová en cuanto a enseñanza y eso están más avanzados que las otras religiones, ¿no? De este punto. Y no con ello quiero decir que yo los apoye, pero yo he platicado con personas que pertenecen a esos grupos que les digo no tienen ninguna pizca de conocimiento. Si los testigos pueden estar en pañales en la Biblia, ellos todavía no nacen. Ajá. Entonces les digo, son cosas, sí, ¿no? Complicadas que se pueden, ver y analizar aquí. Y hay muchos estudiosos de la Biblia, entonces los invito a que si tienen alguna duda, como les he dicho, me pueden dejar aquí su WhatsApp si quieren platicar conmigo de algún problema que ustedes hayan tenido, alguna duda, ¿no? Algo que me quieran preguntar de cuando fui testigo de Jehová. Me pueden dejar ahí su Instagram o su WhatsApp y yo me contacto con ustedes. Entonces les digo que podemos intercambiar, ¿no? Podemos ver también otros textos, incluso me parece que son necesarios de verlos, Romanos 16, 17 y 18. Romanos 16, 16, 17 y 18. Romanos 16, 17 y 18. Ahora los exhorto, hermanos, a que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones de tropiezo contraria a la enseñanza que ustedes han aprendido y que los eviten, porque hombres de esa clase no son esclavos de nuestro Señor Cristo.
sino de su propio vientre, y con palabras melosas y habla lisonjera seducen, seducen los corazones de los cándidos. Y eso es muy común, se los llevan. Yo, o sea, todo yo lo trato de basar en la Biblia, no así como ahorita leerles los textos, que no los digo yo, pero hay gente que se los va llevando. De hecho, me gustaría platicarles una experiencia. Que claro, esta experiencia yo todavía, de hecho yo apenas había entrado a la organización, apenas era estudiante. Dice aquí Tolstoy o Jehová, quizá algunos de ustedes la han leído y si la han leído coméntenme por favor. Dice, mientras el mundo se tambaleaba al borde de una guerra, se produjo una división en una de las congregaciones más grandes de Yugoslavia. ¿La razón? Bueno, Yugoslavia no, ahora es Serbia y Montenegro, antes era Yugoslavia. La razón, algunos hermanos empezaron a adoptar los puntos de vista de León Tolstoy. ¿Y quién era él? Un escritor y filósofo ruso que había abandonado la iglesia ortodoxa rusa, convencido de que todas las iglesias cristianas eran instituciones corruptas que habían falsificado el cristianismo. Aquí yo, esta es una experiencia que no la digo yo, es una experiencia de uno de los anuarios y yo en ese tiempo tenía otro concepto de las cosas. Aquí yo decía, no, pues sí hay que tener cuidado, pero no sabemos si este hombre era de buen corazón, no sabemos a qué se refería, hay que ver, o sea, eso ya no se menciona aquí, obviamente. Dice, el problema fue que algunos hermanos desarrollaron un sentimiento parecido hacia la religión en general y empezaron a mostrarse descontentos con la organización de Jehová. Entonces, abusando de la posición que se le había conferido, el encargado de la congregación de Zagreb, de Croacia, se logró persuadir a casi todos los publicadores para que aceptaran las opiniones de Tolstoy. Fue tanta la influencia de ese hermano que la mayor parte de los miembros de la congregación, más de 60, adoptaron una resolución para renunciar a la organización de Jehová. Ellos claro que lo mencionan así, ¿no? Como otras religiones, van a decir que ellos son la verdadera. Para este tiempo, Rudolf Kahl se hallaba en Belgrado y cuando se enteró del asunto viajó a toda prisa a Zagreb para reunirse con la congregación. Primero repasó varias verdades bíblicas básicas que Jehová había revelado mediante la clase del esclavo fiel y discreto. Claro que esto yo les digo, ¿no? Yo no solamente lo estoy leyendo así. Más adelante quiero hacer un video de lo de eso, ¿no? De ese texto de Mateo 24:45 de lo del esclavo. Tolstoy o la organización de Jehová, citando Josué 24:15, pidió a todos aquellos que quisieran permanecer en la organización levantaran la mano. Solo dos lo hicieron. Aquello fue indescriptiblemente doloroso, dijo Rodolf más tarde. Parecía que todo el bien que se había logrado en la congregación estaba a punto de esfumarse. Rodolf pidió a dos hermanos fieles que subieran a la plataforma y luego dijo, solo quedamos tres. Ahora nosotros representamos al pueblo de Jehová en esta ciudad. Por eso quiero pedirles a todos los demás que abandonen la sala y sigan su propio camino. Por favor, déjenos en paz. Queremos servir a nuestro Dios Jehová. Ustedes pueden irse y servir a su Tolstoy, ya que no queremos su compañía. Tras varios segundos de absoluto silencio, primero uno y después otro comenzaron a levantar la mano y decir, yo también quiero servir a Jehová. Al final únicamente el siervo de congregación apóstata y unos cuantos seguidores suyos abandonaron la sala. Esta prueba de lealtad fortaleció a los siervos fieles que para soportar las pruebas mucho más severas que afrontarían. O sea, vemos, yo en este tiempo cuando lo oí me impactó y de hecho no es un miedo que mete la organización, ¿no? El caer en apostasía. Por ejemplo, aquí yo tengo un programa que quiero que lo vean. Es este. Dice, ese es el tema guiados por el Espíritu de Dios y fue una asamblea todavía de distrito de los testigos de Jehová, con fecha del 2008-2009. Esa vez yo asistí en 2008 en diciembre y se habló de ese tema, se habló de la apostasía y a mí sí me impactaba, pero yo decía, ¿por qué se habla tanto de ese tema? No le hagan caso a los apóstatas. Les digo, yo no sé, León Tolstoy si ya había abandonado una iglesia rusa, de los ortodoxos, no sé si él a lo mejor tuviera buenas intenciones y no los cambian al revés, ¿no? Como lo de Raymond Franz, si alguno de ustedes ha oído de él. Eso nos decían, él cayó en apostasía y esto, pero después otras personas concuerdan que era un hombre leal y que no soportó ver tantas cosas. Lo que a mí sí se me hace raro, por ejemplo, yo, como les he dicho, no, yo fui siervo ministerial durante solamente 6 meses y después surgieron muchos problemas que más adelante les platicaré que me hicieron dejar. Pero yo vi muchas cosas, ya había visto muchas cosas antes, pero como siervo ministerial vi mucho más. Entonces, como siervo ministerial vi muchas cosas. ¿A poco esa persona, Raymond Franz, no vio nada más durante el tiempo que fue siervo ministerial, durante el tiempo que fue anciano? Porque van pasando así, ¿no? Después son sustitutos de superintendentes de circuito, que ya son ancianos que están encargando de visitar, ¿no? Así como Pablo y Timoteo, ¿no? Las congregaciones.
Y luego antes había de distrito, ahora son me parece son representantes de la sucursal, representantes de la central mundial también. ¿A poco no vio todo eso ese hermano, no? Es lo que también ahí me da dudas. O sea, muchos ex testigos o investigadores dicen, no, sí, pero yo digo, ¿a poco no se dio cuenta de tantas cosas en toda la carrera? Me imagino, no sé, 40 años de servicio, ¿no? Si yo en 6 meses de ministerial me di cuenta de muchas cosas, o sea, es lo que yo también no me cuadra ahí, pero había que analizarlo. Y no sé, les digo, regresando a lo de Tolstoy, no sé si Tolstoy era una persona noble, no lo sé, porque ahí lo van a pintar al revés, ¿no? Ahora que ya lo veo. En ese tiempo sí me impresionó, ¿no? Dije, sí, hasta yo tenía miedo, ¿no? De caer en apostasía. Y van haciendo así como miedos, ¿no? Entonces todo esa, y luego yo decía, pues con razón no saben, porque bueno, más adelante yo les platicaré cuando empecé a ver canales que me ayudaron a comparar, ¿no? Y a despertar, porque yo ya había visto muchas cosas, pero a veces decimos, a lo mejor nada más a mí me pasa, pero no, es una inmensidad de personas. Ajá. O sea, yo creo que la cantidad de los testigos que hay ahora también son la misma cantidad. O sea, se podría formar un pueblo de ex testigos de Jehová sin problemas. Pero claro, gente que sí quiera seguir la doctrina saludable, ¿no? O sea, porque una persona también me comentó una vez, no, la vida de verdad es eso. Y de hecho lo vi en un video, pero a mí no me llenó. ¿Ya? No era algo satisfecho, no era algo satisfactorio para mí. Una persona en un canal, ¿no? Así como estos de activismo, dijo, dice, no, no te desanimes ahora que has salido de la congregación. Al contrario, decía, velo como que tu vida comienza así, pero sin Dios. O sea, porque ella no hablaba de ayudarnos en algún aspecto. Como por ejemplo, ¿no? Ahorita yo le estoy diciendo a ustedes, eso es como cuando ha habido un sismo fuerte, ¿no? Algún desastre natural. Y a lo mejor tu casa queda dañada y alguien te dice, ya no vivas ahí. Pues imagínate, mira cómo esta se va a caer, pero no te ayudan. Entonces, ¿a dónde te vas a ir? O con quién vas a ir, ¿no? Bueno, en este caso de la religión, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? No. ¿Con quién vamos a ir? Ajá. ¿Con quién? ¿A quién vamos a ir? La gente dice y no se animan. Pero estas personas que también es un ensuciado de cerebro, no es un lavado de cerebro. Y me da tanta tristeza que a veces vienen de ser estafados, por así de ser desilusionados, engañados. Y en los canales de activismo vuelve a caer la gente de idólatra con estas personas. Entonces digo, bueno, ya es así, incluso en monetariamente, ¿no? Ya es asunto de ellos. Pero así yo digo, ay, no, no puede ser, ¿no? Entonces yo pues digo, trato de tener la mayor claridad y honestidad para con ustedes, pero no te llevan a ningún lado, te hablan pestes, ¿no? Yo en este caso hablo lo que yo viví, porque muchas veces he visto, como les digo, que son cosas inventadas, de lo que se dice en algunos casos, y otras son sus experiencias reales, hay que saber distinguir. Te hablan esto, aléjense de ahí, pero no te llevan a ningún lado, o con quién vamos, tenemos que ir con quién. Lo correcto es ir a dónde o con quién iremos. Lo correcto, como dice ley, a quién iremos, ¿no? Cuando Pedro le dice eso, ¿no? Le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes dichos de vida eterna. Entonces estas personas, ¿qué están haciendo, no? Las que los dicen, ya dejen de ahí, sálganse de ahí, ¿no? No estudien ahí, pero ¿a dónde los van a llevar? O más bien, la pregunta correcta. O sea, digo a dónde, porque deben de reunirse en alguna casa o en algún lugar, ¿no? O sea, hay que separar las cosas. ¿Dónde? El lugar. ¿Con quién? Obviamente Jesucristo. Como dice la Biblia, ¿no? Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces esa es la situación, ¿no? Que tenemos que seguir adorando. Yo en este caso por eso los he invitado y he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ustedes incluso personalmente y me da mucho gusto, pero si hay alguien más que quiera, ¿no? Porque yo sí los animaría a eso, ¿no? A que aprendiéramos juntos, a que, ¿no? Habláramos de algún tema, de experiencias, ¿no? O sea, es bueno desahogarse todo eso, pero sí los invito, o sea, yo los estoy invitando a que analicemos la Biblia, ¿no? No nada más, sí que tú analízalo por tu lado y yo por el mío, también se vale, pero si quieres analizar conmigo algún libro, algún texto, algún pasaje, podemos analizarlo, por eso digo, pueden contactarme y sin ningún problema. Yo soy una persona de mente abierta que no te va a juzgar por tu antigua religión o si todavía, no sé, no tienes ciertas prácticas anteriores o te cueste trabajo dejar algunas, yo no te voy a adoctrinar, yo no te voy a adoctrinar, porque he visto en todos lados hay levadura y he visto muy fuerte el adoctrinamiento. Salen de los testigos de Jehová para volverse a adoctrinar. Como decimos, aquí salen de Guatemala para entrar a Guatepeor. Entonces, no, aquí no hay nada de eso, ¿no? O sea, aquí es poco a poco, con mucho tacto, con mucha paciencia, con mucha calma, sin tener eso, ¿no? Ese sentimiento malicioso, ¿no? En algún momento yo también lo tuve, pero creo que lo tenemos que limpiar, como alguna vez un canal, Eduardo Martínez, lo han de conocer ustedes. Él en su canal dijo eso, dice, este canal no es para que se agredan, ni para que falten el respeto ni a sus ex compañeros testigos, sino es para que veas y te des cuenta que solamente
Este canal es para ver, que tú veas que la organización fue una etapa en tu vida nada más y hay que superarlo. Por supuesto que se va a seguir hablando de estos temas porque es inevitable, siempre va a salir gente nueva. O sea que son muchas cosas que nosotros podemos tener en cuenta. Y sí, ¿no? O sea, básicamente ir a la doctrina sana, ¿no? Como les platico esta experiencia, pero no los dirigen a ningún lado, no los dirigen absolutamente a ningún lado la mayoría de estas personas. Solamente desenmascaran a la religión, pero hasta ahí se queda. Yo por eso a ustedes les digo, si los invito a que analicemos juntos. Incluso, ¿no? Podemos comunicarnos, ¿no? Como decía, por WhatsApp o por eh, Instagram y tener una comunicación más precisa. Entonces esta sería la situación, ¿no? De seguir afianzándonos en la doctrina sana, en la enseñanza saludable. Y pues no sé qué opinen ustedes de todo este tema que les dije. Espero no los haya revuelto a más o confundido a más. Pero les digo, es para que analicemos bien las cosas y queden claro todo esto, ¿no? Son cosas muy interesantes que podemos analizar todos juntos, varios de nosotros. Y también me gustaría, ¿no? Como les decía, que me apoyaran dejándome un comentario. Les agradezco a las personas que están suscritas, les agradezco a los que me dejan comentarios. Me gustaría conocerlos más a todos. Ahorita veo que son 220 suscriptores más los que me ven, aunque no estén suscritos. Los invito a que principalmente compartan este video con algún testigo de Jehová o con alguna persona sincera que vean de otra religión, ¿ya? Que lo compartan y que también me dejen algún comentario. Me gustaría saber de dónde son, algún dato de ustedes. Me gustaría que me dejaran un comentario, que me dijeran de dónde me saludan, o me gustaría que me dejaran algún comentario de que si son inactivos, si son expulsados, si son PIMO, ¿verdad? Testigos PIMO. Entonces me gustaría que todo eso me lo hicieran saber y les digo, pues aquí podemos nosotros